Vamos a Daniel capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Y yo no preparé mi acostumbrado bosquejo, pero sí estudié un ratito y medité sobre la escena de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. No sé si usted puede imaginarse esa escena por un momento. Los 3 jóvenes hebreos dentro del horno de fuego. Y dentro del horno de fuego estaban allí a causa de sus convicciones, a causa de sus decisiones, a causa de su fe. Y yo sé que Dios no necesita que nadie lo defienda. Y hay muchos cristianos, y como está el estado de la iglesia en este tiempo, usamos eso de muletilla, usamos eso de trampolín para ser bien pasivos en nuestra fe. Y es uno de los retos de la iglesia que tiene este tiempo, es que la iglesia cada vez más está más silente, más callada, más pasiva, más cómoda. Y se van a levantar gobiernos, filosofías, pensamientos contrarios a lo que cree la iglesia para que tarde o temprano nosotros tengamos la oportunidad de definirnos y definir nuestra fe. Hermano, las pruebas definen nuestra fe. Gracias, Dani. Las pruebas definen nuestra fe. Las pruebas definen nuestro carácter. Y yo quiero hablarle hoy a la iglesia Emmanuel, porque Dios tenía un propósito entonces con traer esta palabra a mi corazón ayer. Dios tenía un propósito entonces para que nosotros pudiéramos ser ministrados en esta mañana. Y yo quiero quizás hacer memoria hasta donde mi mente me dé, o quizás tú me puedes ayudar a hacer memoria de todas las pruebas que muchos de ustedes han pasado o que como iglesia hemos experimentado, pero aún estamos de pie y Jesús está con nosotros caminando en el horno. Amén. Dice el versículo 10 del capítulo 3 de Daniel: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, imagínense todo esto que estamos hablando aquí, que está ocurriendo, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. La música está tan relacionada con el pensamiento de la cultura. Lo que tú oyes y lo que tú patrocinas. Hay cristianos que hablan más de farándula que de Dios. Siempre que vemos los niños, los ancianos, siempre en cada generación hay una música específica. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba, la salsa todavía se escuchaba. Los 80 se escucha todavía, pero estoy hablando de mi edad. Y después cuando yo llegué a intermedia, como que ya la salsa no era el asunto, sino que cuando yo llegué a superior ya salió Rubén DJ, salió Nicochín, el general y la escuela. Yo soy de esa época, no soy tan joven. Pero cada vez, entonces después salió la música underground, que siempre hubo, pero en cada generación, el pensamiento de cada generación se plasma en la música. No es extraño, porque el enemigo sabe el poder que tiene la música. Una de las maneras de adoctrinar a una generación es con la música. Y ahí estaba Nabucodonosor, al sonido de la música,
póstrense, al sonido de la música, adoren la estatua de oro. Pero alguien le estaba dando la queja a Nabucodonosor. Y el decreto dice el versículo 11 era que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. No eran cualquiera, eran hebreos, eran judíos prominentes, tenían encargos, tenían puestos de autoridad. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Cómo es posible que tú seas diferente? ¿Cómo es posible que no hagas lo que todo el mundo hace? ¿Cómo es posible que tú le lleves la contraria? ¿Cómo es posible que la iglesia tenga una definición de familia diferente o de la vida diferente? ¿Cómo es posible que la iglesia hable de perdón? ¿Cómo es posible que la iglesia quiera reconciliar? Ahora el pensamiento que nos quieren introducir es que la iglesia tiene la culpa de las muertes. Y esto va a continuar, hermano. Porque el enemigo es un Dios de mentiras, es un padre de mentiras, dice la palabra. Es un Dios de confusión. Él quiere traer confusión entre lo que es bueno y lo que es malo. Sigue la historia. Habló Nabucodonosor y les dijo, y les hizo esta pregunta: ahora pues, te puedo dar una oportunidad, vamos a sonar otra vez el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento de música, y postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que me libre de mis manos? La gente aquí está bien, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué poderoso, ¿verdad? Qué fe, qué convicción. Amén. De ponerse de pie y creerle al Señor. No contra cualquiera, sino contra el líder del imperio, Nabucodonosor, que representa la figura del enemigo, la figura del mundo, representa la idolatría, el satisfacernos a nosotros mismos. Nabucodonosor representa, lo que venía en mi corazón ayer, representa todo aquello que buscan su aprobación. Él se levantó su propia estatua. Él quería sentirse bien con él mismo. Él quería la admiración de todos. Pues habían 3 jóvenes que estaban más preocupados por honrar a Dios y servir a Dios que por la admiración de los demás. Me viene también a la mente la historia de Pedro y Juan ante el concilio en Hechos capítulo 3. Cuando se sentaron las autoridades de Israel, las autoridades religiosas, le dijeron: por favor, no prediquen. Los tomaron presos, no prediquen, no lo hagan, por favor, y los vamos a dejar libres. Y Pedro y Juan dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted va a ver, hermano, esta verdad se repite una y otra vez en la historia de las iglesias, en tu vida personal se va a repetir una y otra vez, y el que Dios te va a poner en momentos dados en nuestras vidas donde nuestra fe se tiene que definir.
donde nuestra fe tiene que hacerse pública, donde nuestro testimonio tiene que hacerse claro y visible para que el mundo reciba un mensaje correcto de lo que la iglesia cree y lo que la iglesia piensa acerca de Dios. Hermano, las pruebas, las crisis, muchas de ellas no son porque te portaste mal, muchas de ellas no son porque caíste en pecado. Ese es el problema con el evangelio de la prosperidad. Las crisis no necesariamente vienen porque tú hiciste algo malo o porque Dios no te ama. Las crisis vienen porque vivimos en un mundo que es contrario a la palabra del Señor, y en el momento que tú quieras establecer posiciones firmes en la fe, de claras de convicción, te convierten en enemigo de lo que el mundo piensa. Pero muchos de nosotros no hemos sufrido de esta manera porque no tenemos las convicciones claras en nuestra vida. Porque somos muy pasivos. Pero tarde o temprano va a venir un momento de definición. Tarde o temprano Dios nos va a pasar por el proceso de la prueba para que nuestra fe sea purificada. Y estos tres hombres tuvieron que tomar una decisión en ese momento: o me salvo a mí mismo o mantengo lo que creo hasta el final. Jesús dijo: todo aquel que quiera dar su vida por mí tiene que perderla. El que quiera ganar su vida tiene que perderla. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Vienen momentos de definiciones para la iglesia en este tiempo, donde la iglesia tiene que dejar de ser pasiva y tiene que comenzar a tomar posturas firmes de fe, de hablarle a otros, porque estamos en un momento de definición de nuestra cultura. Yo no sé si ustedes se sientan a leer la Biblia y ven contraste de lo que debe ser nuestra vida, la vida de la iglesia, versus lo que está ocurriendo en este tiempo. La iglesia, Dios quiere exhibir la iglesia. Dios quiere que tú y yo seamos luz en medio de tinieblas. Dios quiere que tú y yo llevemos su voz profética. Pero eso nunca va a ser a costa de trastocar los principios del reino. Dios siempre es primero. Y si Dios no es primero en nuestras vidas, todo lo demás se va a afectar. Porque el primero que se va a entronar ahí, en ese lugar donde se supone que le pertenezca a Dios, va a ser el amor a mí mismo. Si estos tres jóvenes se hubiesen amado más a ellos mismos que lo que Dios quería que hicieran, que a Dios mismo, ellos le hubiesen dicho: no se preocupen, Nabucodonosor, que cuando usted suene todos esos instrumentos que usted menciona ahí, nosotros nos vamos a postrar porque amamos nuestra vida más. Ellos tenían la convicción de que Dios podía escucharlos, de que Dios los iba a librar. Ellos tenían la convicción, hermano, como la que tú y yo debemos de tener, de que Dios iba a estar con ellos en medio del fuego y podía librarlos. Pero eso no se queda ahí. El versículo 18 dice que si Dios no los librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque tú no veas que nos arrepintamos, porque no nos vamos a arrepentir, vamos a seguir en nuestra postura. A Dios es el único que nos debemos postrar y adorar. Aunque tú nos tires en el horno del fuego, no nos vamos a arrepentir. Y si Él no nos libra, como quiera, hasta el final, vamos a perseverar en lo que creemos. Eso se llama poner a Dios primero por encima del amor propio.
Yo creo en amor propio, yo creo en tener una autoestima, yo creo en cuidar tu mente, cuidar tus pensamientos, cuidar tu corazón. Creo que debemos hacer más por cuidar nuestro cuerpo, especialmente yo. Pero eso no puede ir primero que mis convicciones. Dios es primero. Dios es primero. Estos jóvenes, qué gran lección nos enseñan. Nos enseñan estos tres jóvenes. Estos tres jóvenes nos enseñan grandes cosas para nuestras vidas. Y yo meditaba en eso ayer y decía, wow. En momentos dados, la prueba, o tú vas a ser un puente para que tú veas la mano de Dios en tu vida, o va a ser un puente para que tu carácter cada vez sea más débil. Si ellos hubiesen cedido en ese momento, algo dentro de ellos iba a ser cambiado, iba a ser tocado, porque era una oportunidad para ellos públicamente dar testimonio de Dios. Y al no aprovecharla, eso se puede convertir en un hábito, se puede convertir en parte del carácter de nuestra vida, que Dios no quiere que tengamos. Y cada vez que Dios te da una oportunidad de predicar el Evangelio a alguien, cada vez que Dios te da la oportunidad de hablarle a otros, es una oportunidad única de parte de Dios. Y a veces no lo hacemos. Y Dios en su soberanía, ¿sabes qué es lo que hace? Nos pone en procesos duros y difíciles para que en medio de la prueba le busquemos y nuestras fortalezas se pongan, nuestras convicciones se fortalezcan. Y en medio de la prueba veamos la mano de Dios, y cuando vemos la mano de Dios, confirmamos nuestra fe y confirmamos en quién hemos creído. Y el mismo Dios que nos puso en medio de la prueba, el mismo Dios que nos puso soberano, no entendemos quizás todos los procesos de nuestra vida o de la iglesia, todos los eventos duros de la historia que tú hayas tenido. Pero yo sé que si tú mantienes tus convicciones, esas pruebas van a ser de bendición a tu vida. Y en medio del horno, tú puedes tener la convicción de que Dios te va a librar. ¿Qué clase de testimonio? Estos tres jóvenes hebreos estaban preparando su corazón para lo que Dios iba a hacer con ellos en el futuro. Ellos no lo sabían, ellos no sabían del mañana cómo iba a ser, si ellos iban a estar vivos o no. Pero cada decisión se convierte en una plataforma de obediencia para nuestro próximo capítulo. Por eso yo doy gracias a Dios por los que han decidido estar hasta aquí, hasta estos 30 años en la iglesia Cristiana de Manuel de Cabo. Pero comienza un capítulo nuevo cada año, nuevos comienzos. Dios hace grandes cosas en medio de nosotros. Tu obediencia todo este tiempo en medio de las crisis o de las situaciones o en medio de debilidades o en medio de las fallas que hemos tenido, que han sido graves, muchos de nosotros. El tú permanecer obediente y tú recordarte que vas a ser fiel al Señor hasta que Él disponga en su mejor sabiduría hasta cuándo tú debes estar aquí en esta tierra, pero ser fiel al Señor hasta la muerte, hermano, eso es una plataforma para lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Se llama tener una plataforma de obediencia. Yo no quiero una plataforma de cualquier cosa en mi vida, yo quiero una plataforma de obediencia. La iglesia tiene que crear un estilo de vida, una fe tan inquebrantable, la plataforma del mundo, la plataforma que la iglesia quiere y necesita para la obra que hace en el mundo, es una plataforma de obediencia. Ese es el fundamento del creyente. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las obedece, las compararé con aquel que funda su casa sobre la roca. Es una plataforma de obediencia. Y muchas veces no creemos y no aspiramos a más y no soñamos en lo que Dios quiere hacer porque nos quedamos en el sueño y no en la obediencia.
Dios nos va a poner en el momento difícil, en la crisis, para que obedezcamos. Y cuando obedezcamos, vamos a ver la mano de Dios. Puedes decir, Señor, yo quiero una plataforma de obediencia en mi vida. Nunca cedas tus convicciones. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Dice el versículo 19 que Nabucodonosor se llenó de ira y se le mudó el aspecto de su rostro. ¿Cómo es posible que estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, no quieran postrarse ante mí? Y la tapa que yo levanté, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo hubiese visto eso y yo hubiese pensado, en mi humanidad lo digo, yo no hubiese pensado, debe ser más. Hermano, yo no sé qué es peor, morir de frío o morir quemado. Ambas son malas, pero por lo menos el frío, si se inventan algo en el futuro y uno queda congelado, te pueden revivir porque tienes el cuerpo completo ahí. Son animales que todavía se estudian porque se han encontrado congelados. Por lo menos algo queda, pero quemado. Pasa a la historia, no hay legado ya. Lo que van a quedar de ti son memorias. 7 veces más. Caliéntalo 7, échale más carbón, échale más leña. Que esta gente le va a dar miedo. Dice la palabra, versículo 20, que mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Yo no me había fijado que uno piensa que los echaron ahí sueltos. Ellos no los echaron sueltos, eso fue como un cerdito de Navidad, a la varita. Allí los amarraron, cogieron sus mantos, hicieron nudos y los amarraron ahí, y con ciertas varas o cosas lo tiraron a la varita. Y dice el versículo 22 que la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados. ¿Qué representa eso? No hay posibilidad. ¿Qué representa eso? Desde el punto de vista humano, yo con mi fuerza no puedo salir de aquí. Tras que estoy atado, estoy en un sitio que yo no controlo. El horno no está bajo mi control. El horno no está bajo mi dominio. Muchas veces queremos escoger las pruebas que nos vienen. Muchas veces queremos escoger los procesos. ¿Usted no cree que yo también me pregunto, y a veces, Señor, ¿por qué no pusiste a un pastor que puede recaudar de esos que recaudan chavos en nada? ¿Sabes que hay pastores que son expertos en recaudación de fondos? Para mí que tienen el llamado que no es. Yo no tengo cara. Una vez invitamos a alguien aquí, de esos errores que yo cometí, invitamos a alguien aquí. No me cayó. Y él hizo una ofrenda allí, qué sé yo qué. Hizo unas promesas y unas cosas. ¿Qué habilidad tienen para levantar los ofrendas? Yo sé que para levantar una buena ofrenda hay que hacer la gente reír. Y yo soy malo haciendo chistes.
Estoy hablando desde el punto de vista humano, no se crea. Las ofrendas que se levantan aquí son muy buenas. Y van a seguir mejorando en el Señor. Pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos escoger los procesos. Ni podemos estar comparándonos. Oh Señor, ¿por qué no me llamaste como a Daniel? ¿Por qué Daniel no está aquí? Daniel es de tus preferidos, ¿por qué no lo meten al horno a él? ¿Y por qué tienen que ser los 3 hebreos? ¿Ustedes no saben dónde estaba Daniel? Daniel también es hebreo. Daniel también estuvo ahí. Daniel también era de los servidores del rey. ¿Por qué Daniel no estaba ahí con ellos? ¿Por qué nosotros 3? Porque ustedes 3 públicamente tomaron una decisión como debe hacer todo creyente. Y es fácil servirle al Señor cuando nosotros nos mantenemos a la distancia, cuando nosotros somos los que controlamos, cuando nosotros decidimos hasta dónde abrir nuestro corazón. Pero cuando tú abres tu corazón y tú das de verdad, te expones a ser herido. Cuando tú no tienes el control de la crisis, te expones a que el horno sea bien fuerte. Porque no está bajo tu control. Y el enemigo quiere destruirte. El enemigo lo que tiene en agenda, lo que tiene en mente es callar la iglesia, destruir la iglesia. Calienta eso 7 veces más. Nos recuerda que, hermanos, que aunque nosotros no escojamos cómo será la prueba ni cuándo vendrá, lo que nos recuerda, hermanos, que hay alguien por encima del enemigo que sabe la prueba que nos ha sobrevenido y Él está consciente, hermanos. Recuerda siempre, esta prueba vino porque Dios ha estado enseñándome cómo yo debo ser. En muchas ocasiones las pruebas vienen porque son parte de la formación de nuestro carácter. Parte de la formación de nuestra fe. Pero si tú tienes el control del horno, así es fácil formar la fe. Pues cuando ya sepa que me voy a quitar, pues bajo el horno. Bájame el horno, Señor. Señor, quítame esto. ¿Verdad que sí? La Biblia nos enseña que ellos fueron echados al fuego ardiendo. Y el versículo 24 me gusta, de aquí en adelante dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: oye, pero ustedes no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: es aquí yo veo 4 varones sueltos. O sea, no simplemente hay uno más que no sabemos quién es, sino que también están sueltos y están caminando. Y dice la Biblia que sin sufrir ningún daño se pasean en medio del fuego. Y el aspecto del cuarto, para colmo, es semejante a un hijo de los dioses. Yo sé que esta historia en escuela bíblica la tienes que haber escuchado un montón de veces. A mí me dio clase Greg, me dio clase de una madre Greg, me dio clase esa. No sé si Dori me dio clase. ¿Tú me diste clase? Dori me dio clase. Neida me dio clase. ¿Tú me diste clase más, Antonio? Sí, esa la mencioné. Me dio clase un montón de gente. María. Y uno está tan acostumbrado a esta historia que se te pasan los detalles. Fíjate, si cuando no viene la prueba, si cuando todo está bien, si cuando no estás en el horno acostumbras a mantener tus posiciones y aguantas la presión, cuando estés en el horno, cuando estés en el fuego, cuando estés en la prueba, ahí
va a ser Dios el que va a sacar la cara por ti. Si cuando no estés en la prueba, cuando no estés en el fuego, tú confiesas al Señor y vives para su honra y para su gloria, y lo acostumbras a ser parte de tu vida, vas a tener una plataforma para que cuando sea el momento donde ya no vas a poder hacerlo por tus fuerzas, donde ya no vas a poder depender de ti, donde vas a depender de la merced y de la bondad y de la misericordia del Dios vivo. Pero como lo hiciste afuera, cuando estés en el horno, Él lo va a hacer contigo. Él va a sacar la cara por ti. Él va a levantarte. Él va a darte evidencia, Señor. De que creerle no es en vano. De que Él es digno de nuestra vida completa hasta la muerte. Ellos no murieron en el horno. Ellos no murieron en el horno. ¿Saben que si ellos morían en el horno, ellos no murieron en el horno? Ellos murieron en el momento que decidieron: Señor, dependemos de ti. ¿Entiendes eso? Ellos no murieron en el horno. Su cuerpo físico iba a morir ahí si ese era el destino que les tocaba. Pero ellos murieron antes, cuando dijeron: Señor, que se haga tu voluntad. Ellos murieron ahí afuera. Y por cuanto cuando no había problema, murieron a hacer su voluntad en el fuego, Dios hizo la suya. ¿Usted me sigue? Este principio lo vemos también en Daniel, en el foso de los leones. Estaba escuchando una predicación hace unas semanitas atrás. Dura que es por los tapones. ¿Cuántos que escuchan predicaciones en los tapones? Tapón tan sabroso de San Juan acá, es una cosa. Últimamente está terrible. Bueno, ya, no se emociona. Estaba escuchando esta predicación y yo no sabía esto de los leones. Daniel, porque había gente que se levantaba a perseguir. Porque lo bueno de Daniel es que nos recuerda cómo se vive en un mundo donde Dios no es primero. Ese libro nos enseña cómo se vive en un mundo donde no quiere que tú honres a Dios públicamente, cómo se vive en un mundo donde no quieren que tú ores públicamente. Y pasaron otra ley, y de esta David no se pudo escapar. Pasaron otra ley específicamente para coger a Daniel orando. Eso está más adelante. Y allá cogieron a Daniel orando, con las puertas abiertas, comunicándose con el Señor. Lo cogimos. El decreto decía que si lo cachaban orando, tenía que ser introducido en el foso de los leones. Y yo he descubierto que, yo no sé si tiene que ver con lo que hablamos ahora, que los leones solamente comen carne viva, carne fresca, carne que cazan y comen inmediatamente. La carne que lleva muerta mucho tiempo, esa no es la carne que le gusta al león. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando Satanás mira lo curioso de esto, cuando Satanás tiene algo, cuando te molesta algo que hace Satanás, cuando te molesta algo que el enemigo quiere hacer contra tu vida, es porque todavía tú estás en control de tu vida y tú estás demasiado vivo. No sé si están entendiendo. Pero Daniel sobrevivió en el foso de los leones porque él no estaba vivo. Él había muerto a su voluntad. Él vivía para hacer la voluntad de Dios. Y cuando él fue introducido
introducido en el foso de los leones lo olieron, los leones lo buscaron. ¿Dónde está Daniel? Estaba muerto a su voluntad, estaba muerto. Era lo que Dios quisiera hacer de él. Era lo que iba a prevalecer. Al otro día, cuando levantaron la tapa del foso, el mismo rey, había tenido tanta gracia, el mismo rey fue ahí a buscarlo. A ver, lo esperaban muerto, pero él estaba vivo. Porque Jesús dijo: el que quiera perder su vida por mí, la ganará. Qué tremendo, ¿verdad? Estos 3 jóvenes hebreos, Daniel, murieron antes de ser entrados al horno de fuego, antes de ser entrados al pozo de los leones. Y por eso es que el enemigo, muchas veces, él anda. ¿De quién se aprovecha el enemigo? ¿A quién anda buscando? De aquellos que quieren hacer lo que les da la gana. Como el álbum de Bonnie. Yo hago lo que me da la gana, se llama el nuevo álbum. Todo aquel que hace lo que da la gana está demasiado vivo. Vive él manda. Esa su voluntad es suprema a la de Dios. Lo que quiero decir con eso es que no tome en cuenta a Dios, lo que quiero decir con eso. Dios no gobierna su vida. Está demasiado vivo. Pero el que quiera vivir en el reino de los cielos, hay una inversión de valores. Hay una inversión de las cosas que importan. ¿Ves? Entonces, la Biblia dice en Colosenses 3 que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque muerto soy. O sea, ya tú moriste, y como ya tú moriste, tú debes vivir, el norte de tu vida no debe ser buscar las cosas terrenales. Y dice esa frasecita que viene después: porque tu vida, realmente tu vida, tu verdadera vida, está escondida en Cristo, en Dios. La verdadera vida del creyente, de aquel que ama a Dios, y la verdadera vida de la iglesia viene cuando Cristo se hace visible en nuestra vida. Y cuando Cristo se hace visible en nuestra vida, es porque nosotros hemos muerto a nuestra voluntad. Cristo tiene que hacer visible en la iglesia. Y tanto el horno como el foso de los leones, como el sacrificio de la cruz de Jesús, tanto como la vida de la iglesia, nos enseña que Cristo se hace visible en nosotros cuando nuestro yo pasa a ser invisible. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Jesús sobresalga. Hermano, la prueba va a ser un instrumento que Dios va a utilizar, no para nosotros sobresalir, no para nosotros decir: ahora me voy a vengar de Nabucodonosor, ahora me voy a quejar, ahora que tengo el poder, ahora que Dios me respalda, le voy a decir a Nabucodonosor de qué va a morir, y voy a profetizar sobre él porque Dios me respalda. Eso no fue lo que hicieron los 3 jóvenes hebreos cuando salieron del horno. Ellos respetaron el orden de su sociedad. Ellos entendieron que su vida estaba totalmente en las manos de Dios. Y esta iglesia ha visto eso por mucho tiempo. Hemos visto cómo estamos en las manos de Dios. Hemos visto cómo Dios ha sido fiel en medio de la crisis. Pero hay pruebas que no escogemos. Y Dios nos pide que seamos fieles en medio del proceso y dejemos que el Señor sea quien dirija nuestros pasos. Pero que no se nos olvide que en medio del proceso Dios guardó a Rosalú y guardó a sus hijos y guardó su familia. Y fue provisión para ella. Y Jesús ha estado caminando con ella en el horno cada día. Nadie escogió, hermano Toño,
estuviese de cama por tanto tiempo. 10, más de 10 años, 15, 18 años, cuidando a alguien encamado. Yo sé de personas que me lo han dicho, el día que esto no funcione, que tú no puedas darme lo que yo quiero, yo me voy. Pero eso no es amor. En medio del horno, Jesús se hizo visible en la vida de ellos. Las enfermedades, todas estas cosas que hemos visto en muchos de ustedes, cómo Dios los ha guardado y cómo Dios los ha protegido. Pero cuando tú tomas posiciones por Dios y todo está bien y tú te mantienes y haces ese hábito y creas una plataforma de obediencia, Dios va a mirar eso. Y en medio de la prueba, Él se va a hacer visible. Lo peor que hubiese pasado hubiese sido que hubiesen muerto. Ante los ojos de los hombres eso hubiese sido lo peor. Pero en la muerte, Cristo mismo lo iba a recibir. ¿Qué es lo que va a pasar si alguno de ustedes parte de su presencia? Si alguno de ustedes muere en Cristo o muere por sus convicciones, ante los ojos de los hombres quizás antes de tiempo, por persecución o por cualquier cosa, recuérdese siempre que Cristo mismo va a ser el que lo va a recibir. Ven, bien sueldo, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El creyente no pierde. Cuando el creyente está en las manos de Dios, no pierde, porque Dios se hace visible en medio de la crisis, en medio de las transiciones de la vida, en medio de los cambios y de las etapas, en medio de los crecimientos y los desiertos. Dios se hace visible. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está entendiendo lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana? Hermano, si tú en esta mañana entiendes que Dios está hablando a tu vida, es porque sabe que tienes convicciones que fortalecer. No des por sentado que porque estás sentado en una iglesia todo está bien en tu vida. Ven aquí, aprovecha, sácale el máximo a la palabra, intégrate, comparte la palabra con otros, porque tarde o temprano la vamos a necesitar. Esa obediencia la vamos a necesitar como plataforma para cuando nos toque obedecer en el momento duro de nuestras vidas.